Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. En este primero de año los dejé descansar un poquito con mis videos para que, bueno, pudieran pasar este año nuevo tranquilos. Pero para los que no me conocen, soy Viviana Tosi, profesora de diferentes mancias y vengo a presentarles un nuevo curso de tarot, el tarot marsellés. Hoy tengo la misión de mi maestro interior y mis ángeles enseñar todo lo que aprendí, como estoy haciendo en cada uno de estos cursos. No por pedacitos y que queden cosas pendientes, los cursos completos como los doy yo. Porque, y les quiero aclarar algo más, todo lo que aprendí en esta vida lo estoy dando sin costo alguno. Mi propósito es dar y ayudarlos a ustedes, es ayudar a otros. Yo no quiero solamente ser tu profe, quiero ser tu amiga, igual que mi esposo Esteban, que también es profesor de tarot. Estamos juntos hace muchos, pero muchos años. Entonces, en la descripción siempre les dejo mi teléfono para que estemos ligados, comunicados siempre por cualquier duda, cualquier pregunta o porque me quieran saludar. No hace falta otra cosa, sino tener esa magia de comunicación que necesitamos los seres humanos para que cada día estemos más ligados el uno con el otro. Ahora pasaremos a explicar lo que voy a dar en el video de hoy. Por favor, les pido que presten atención a la enseñanza, porque esta abre mentes con conocimientos completos. Pero al final del video te explicaré algo muy importante que debes hacer para diplomarte en este curso, como en los demás cursos. Pero ahora vamos a comenzar con el tarot marsellés, con su historia, y vamos a ir viendo todo, porque este tarot va a ser pocas clases, porque tenemos mucho dado en el tarot de egipcio, como también en el angélico, en el tarot de egipcio, perdón, en el tarot de Rider. El egipcio lo vamos a ver más adelante, pero bueno. En este tarot también aprenderán mucho de los colores, mucho de las imágenes, mucho de psicología también. El tarot es una baraja de naipes que además de servir para jugar, se usa a menudo como medio de adivinación del pasado de la situación presente del consultante. Algunas veces del futuro, por lo que constituiría un tipo de cartomancia. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV, no teniendo fundamento en llevar sus raíces más atrás en la historia. Esto solo se refiere a la baraja de naipes, no a sus usos. La apasionante historia del tarot y el revelador significado de sus cartas. Cuenta una leyenda que la historia del tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la extensa ruta de la seda por China, Persia y África, trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido en Occidente, llamado Mamluk. Su origen era islámico y estaba organizado en 4 palos. Durante el siglo XV, en Europa, a los naipes se incorporó un 5.º palo, los triunfos, que eran cartas con dibujos de flores o escenas variadas que resultaban superiores a las que los palos ordinarios
sus figuras eran casi las mismas que el tarot en la actualidad. Conocemos como los 22 arcanos mayores del tarot. Con la incorporación de los triunfos nació un nuevo juego llamado Tarocco, Tarocchien en Italia, Tarot en Alemania y Tarot en Francia. El primer mazo completo del que se tiene registro, y escuchen bien, es el bellísimo, lujoso Tarot de Visconti Sforza, hecho a mano alrededor del 1440 por encargo del duque de Milán, donde ya aparecían figuras emblemáticas como la emperatriz, el colgado o el mago, y casi todas las demás que componen hoy los arcanos mayores, con una salvedad, podríamos decir, la torre y el diablo. No se sabe a ciencia cierta si faltan porque se perdieron o todavía no formaban parte de ese juego. Para fines de este siglo, el mazo ya estaba organizado en 78 cartas, 22 triunfos numerados del 1 al 21, más el loco, la carta que no tiene número. Algunas versiones le ponen el 0. Y las 56 cartas divididas en 4 palos: oros, bastos, espadas y copas, que van del 1 al 10, más sus correspondientes figuras: rey, reina, caballero y paje o sota. Y empezó a tener otro uso, el adivinatorio. Aparentemente era común en las reuniones sociales pedirles a las doncellas y a los caballeros que sacaran al azar alguno de los 22 arcanos mayores y a continuación describir su personalidad o destino en función a la figura elegida. Podrás, si vos querés, leerla a tus compañeros, a tus amigos, a tu familia, o poner en la sección de comentarios, y seguro que vas a encontrar alguna inspiración en lo que te estoy diciendo. Por mi parte, estoy al otro lado, dándote, enseñándote, y bueno, y espero que tomes nota de todo lo que te voy enseñando. Ahora vamos a pasar al secreto de Marsella. A principios del siglo XX y en excavaciones realizadas en un pozo del castillo Sforza de Milán, se encontraron cartas del siglo XV con el típico diseño del tarot marsellés. Esto reforzó la vieja teoría de que el tarot, el primero y verdadero, nació en Marsella. Philippe Camoin, descendiente de uno de los más antiguos impresores de tarot de Marsella, y Alejandro Jodorowsky, el tarólogo más reconocido a nivel internacional, sostienen que los sabios de cada religión preservaron los secretos sagrados de la humanidad en los populares naipes antes de que las guerras y los enfrentamientos acaben con el conocimiento ancestral. Las cartas del tarot tienen símbolos de las religiones judías, musulmana y cristiana. En este sentido, Jodorowsky señala símbolos claramente cristianos: el papa, la papisa, el juicio, referencias a la cábala judía, los 10 botones de la pechera de El Colgado,
se asimilan a las 10 sefirot del árbol de la vida, que algún día lo enseñaré, y a la tradición iniciática musulmana como el 9, que es un número sagrado, el círculo de 9 puntos de las de copas. De esta forma, los secretos fueron ocultados durante años, a plena luz del día. Es muy misterioso y atrapante. En París, durante el siglo XVIII, proliferaban las sectas ocultistas, las logias secretas, como la masonería. Así el lenguaje fascinante de las cartas dio lugar a nuevas interpretaciones. La más popular sostenía que el origen del tarot era egipcio y estoy totalmente de acuerdo porque he leído muchísimo sobre el tarot egipcio y muchos libros de egipcio. Me conocí con mi esposo hablando sobre Egipto hace muchísimos años. Creo que todavía no tenía 20 años yo. Entonces, nuestra primera conversación fue sobre Egipto y sobre astrología. Yo estoy muy segura que en las tumbas, y por lo que he estudiado sobre Egipto, estaban algunas de las figuras del tarot. Pero ya llegaremos a eso, a que se los explique mejor. Entonces, como el dios egipcio y se trataba del verdadero libro sagrado del dios Tot, florecieron analogías directas entre el tarot y la Kabbalah, el tarot y la astrología. Desde entonces hasta el siglo XX se produjeron algunos de los mazos esotéricos más conocidos, como el de Aleister Crowley, mi mazo preferido, el de Rider White, de Arthur E. White, ambos miembros de la orden hermética de la Alba Dorada. Su uso para adivinación se volvió masiva y llegó a casi todos los rincones del mundo. Hay muchos mazos antiguos del tarot, pero hablemos de los arcanos mayores: el mago, la papisa o la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el papa o sumo sacerdote, le papé, el enamorado, la carta número 6, le amoureux, la carta número 7, el carro de Le Chariot, la carta número 8, la justicia, le justice, la carta número 9, el ermitaño, l'ermité, la carta número 10, la rueda de la fortuna, la rueda de la fortune, la fuerza, la force, el colgado, le pendu, la muerte, le mort, la templanza, temperance, el diablo, le diable, la torre o casa de Dios, la maison de Dieu, la estrella, la itolé, la luna, la luné, el sol, le soleil, el mundo como carta número 20, le jugement, el mundo, le monde como carta número 21. Entonces, los orígenes de su historia, esta vinculación está poco documentada. Mazos ordinarios aparecieron por primera vez en la Europa cristiana, en los reinos de la península ibérica, muy probablemente traídos de Oriente por los árabes, ya que el Consejo de Ciento prohibió los juegos de cartas en 1310 en Barcelona, primera fecha que data la primera evidencia documentada conocida con su existencia. Y después empezaremos a hablar sobre los diferentes tarot
que lo haremos en una o dos clases, también cómo se usa la psicología del tarot hoy, porque lo comenzó Jung. Pero bueno, lo más importante que ahora te voy a explicar, como te dije a un principio, que te prometí, que te explicaré cómo obtener el diploma. Principalmente a los primeros 1000 personas que se suscriban a este curso, como a los demás cursos, el diploma será totalmente gratuito. Lo enviaré a diseñar cada uno para ustedes y probablemente se los tendré que enviar por mail porque en Argentina es muy costoso hasta mandar a hacer el diseño de un diploma. Lamentablemente yo no sé diseño, yo no sé edición, soy una persona grande y todavía no aprendí. Los cursos como con lo que estamos pasando no están abiertos para aprender diseño, entonces no sé nada de diseñar o de hacer una edición de un video, pero trato de dar lo mejor, la mejor calidad de lo que estoy dando. Entonces, los primeros 1000 suscriptores de este curso, el diploma será totalmente gratuito. Te explico cómo lo podés obtener. Primero, estar suscrito al canal. Segundo, en cada video, en la parte de comentarios, responder cada pregunta por separado. Así me es más fácil la corrección. Si no les dejo ninguna pregunta, hazme algún pequeño comentario del video. Este curso, como ya te dije, será corto, porque ya explicamos mucho en el otro curso de Tarot de Rider White. Igual, si hay algo que deban saber, les dejaré el link para que lo puedan ir viendo también. Les pido esto porque al momento de diplomarse, antes me tendrán que enviar un mail que dirá en asunto, ya terminé el curso. Entonces poder revisar si está todo correcto. No se olviden que en cada video que vean, dejarle un like, una manito, contestar las respuestas si les hago preguntas. Si no les hago, podemos charlar o me pueden hacer un comentario o me pueden hacer una pregunta, pero algo que yo sepa que ustedes vieron el video, porque ya me ha sucedido en la 4ª clase del otro video un señor muy, no puedo decir las palabras, muy vivo, quiso que exigirme y me acosaba que le diera el diploma. Yo se lo conté a algunos alumnos míos del otro curso de Tarot de Rider White y a gente del Tarot de Ángeles se lo comenté por privado, vía WhatsApp, lo que me había sucedido. Este señor, yo no había terminado todavía el curso, me llamaba por teléfono, me escribía mails, me volvió loca. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ponerles preguntas, pedirles que den like, que hagan un comentario en el video para yo saber que ustedes están viendo ese video y no tener este problema. Que tuve que bloquear a esta persona y me trajo muchos problemas, le escribió a YouTube, bueno, un montón de cosas que pasaron, que no las quiero volver a pasar porque uno hace las cosas para darles algo de forma gratuita, sin ninguna intención de sacarle nada a nadie, y que venga un vivo y que quiera un diploma, qué sé yo, para qué lo va a utilizar. Y la firma de una persona que está matriculada como yo o como Esteban es muy importante, porque nosotros tenemos que pensar qué va a hacer el otro con ese diploma que nosotros estamos firmando. Es muy importante. Entonces quería explicarle eso. Yo salí, como junto con Esteban, como mejor tarotista del país
y Latinoamérica fuimos condecorados por eso. Yo no puedo manchar mi nombre por nada. Entonces, quiero hacer las cosas, pero hacerlas muy bien. Por eso les doy todo lo que ustedes necesiten. La comunicación conmigo y de amistad, de profesora, de lo que quieran traer, como quieran tratarme, ahí voy a estar yo siempre con respeto y educación. Y bueno, damos por finalizada esta primera clase y continuamos en la otra que vamos a seguir. Va a ser muy cortito, no llega a 10 clases este curso. Muchas gracias, un beso para todos.